Marcos y hoy vamos a hablar de un tema que es... El otro día iba manejando y una persona no respetó la señal del alto y cruzó con su coche. Y lo que yo hice para no chocar fue frenar. En ese momento, involuntariamente y automáticamente sentí un miedo recorrer mi cuerpo, sentí que mi corazón se aceleró, sentí un nudo en la garganta. Afortunadamente no choqué. Todo fue tan rápido y tan automático que no me di cuenta en qué momento pisé el pedal del freno. Mi cerebro supo hacer que mi pie pise el pedal sin tomar una decisión consciente. ¿Qué hubiera pasado si me hubiese puesto a analizar minuciosamente la situación para decidir luego pisar el pedal del freno? Pues hubiese chocado porque me iba a ganar la velocidad. Como podemos darnos cuenta, el miedo es vital para nuestra supervivencia. Si yo no hubiera sentido miedo, lo más probable es que no hubiese yo frenado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese pensado? Lo voy a chocar para que escarmiente y la próxima vez no se pase el alto? Pues hubiera chocado y hubiera salido herido. En este caso no se trata de hacer que la otra persona escarmiente. Aquí se trata de salvar mi vida y mi integridad física. Por eso el miedo es una emoción importante en nuestra vida. Es algo que nos protege del peligro. El miedo nos salva de situaciones peligrosas. Por ejemplo, ¿por qué cuando estás en medio de una carretera y ves a un auto venir, tú te haces a un lado? Te quitas porque tienes miedo a ser arrollado. Si tú no sintieras miedo, pues te quedarías allá. Yo he visto a personas borrachas que están en medio de la calle y cuando estoy manejando no se quitan. Tengo que estarles tocando el claxon y ya como que reaccionan y se hacen a un lado. Eso sucede porque ellos, al estar bajo el efecto del alcohol, no sienten miedo como lo sentimos los que estamos sobrios. Hace miles de años, a pesar de que no habían automóviles ni habían pistolas, los seres humanos también sentían miedo. El miedo es una emoción primaria importante para nuestra supervivencia. Antes, cuando los seres humanos veían leones feroces o dinosaurios, sentían miedo y huían o trataban de defenderse. Cuando veían los ríos desbordarse, sentían miedo de ahogarse y entonces subían a lugares altos. Y me imagino cuando escucharon los primeros truenos y vieron los primeros rayos, también sintieron miedo y a lo mejor se refugiaron. Todos tenemos una tendencia de evitar el sufrimiento y para evitar el sufrimiento tenemos que evitar el peligro y para eso sirve el miedo. Todo iba bien hace miles de años porque era normal y beneficioso para nuestra vida tenerle miedo a los animales grandes y a los animales feroces. Era importante tenerle miedo a las situaciones peligrosas para no poner en riesgo nuestra vida. El problema con el miedo es que actualmente, con todo el desarrollo que hemos tenido y todos los avances tecnológicos, parece que nuestro cerebro se confunde. Como que nuestro cerebro comienza a aplicar el miedo en situaciones donde realmente no es necesario. Por ejemplo, miedo a hablar en público. Miedo a que cuando le declares tu amor a la persona que amas, te rechace. Miedo al que dirá la gente si te peinas o te vistes de determinada manera. Miedo a fracasar en algún proyecto. Miedo a no ser aceptado en algún grupo social. Miedo a las entrevistas de trabajo. Miedo a reprobar un examen. Miedo a las burlas de los demás. Miedo a poner un negocio y que este fracase. Y así podemos alargar la lista con otros miedos que son absurdos. Analiza muy bien todos los ejemplos que acabo de poner, piénsalo muy bien. Antes el miedo cumplía su función, que es la de proteger nuestra vida. Por eso le teníamos miedo a los leones, a los tigres, a los dinosaurios, etc. Porque todos ellos podían poner en peligro nuestra vida. O sea, podían causarnos heridas o causarnos la muerte. Así entonces el miedo es bueno cuando nos salva de las heridas o nos salva de la muerte. Pero dime tú, ¿de qué herida o de qué muerte te salva el miedo a hablar en público? ¿De qué herida física o de qué muerte te salva el miedo de que la persona que amas te rechace? ¿De qué muerte te salva el miedo a reprobar un examen? Si te das cuenta, todos esos miedos son absurdos, no tienen una función vital, en nada protegen nuestra vida. ¿Por qué entonces ahora los seres humanos le temen a esas cosas? ¿Acaso nuestro sistema nervioso que controla el miedo se ha vuelto loco? ¿O será que nuestro cerebro realmente se confunde y por eso nos hace sentir miedo donde no hay un peligro real? ¿Será que nuestro cerebro cree que pararnos y hablar en público es como estar frente a un león feroz y por eso nos hace sentir miedo?
¿Qué pasó? ¿Por qué nuestro cerebro hace que sintamos miedo en situaciones donde realmente nuestra vida no peligra? Después de haber visto todo eso, podemos decir que hay dos tipos de miedo. El miedo vital, que es una emoción desagradable que sentimos al estar en una situación que pone en peligro nuestra integridad física o nuestra vida. Forma parte del mecanismo de supervivencia, forma parte del mecanismo de defensa. Y cuando surge nos permite reaccionar con rapidez y eficacia ante situaciones adversas. Por ejemplo, miedo a los leones. Si tú ves a un león frente a ti, inmediatamente arrancas a correr. Miedo a los terremotos, miedo a las inundaciones. Todos esos miedos son vitales porque te protegen la vida. Y el miedo tipo 2 es el miedo no vital, que es la emoción desagradable que se siente al percibir una situación falsamente peligrosa, considerando que dicha situación no pone en peligro nuestra integridad física ni nuestra vida. Por ejemplo, miedo a los exámenes, miedo a las entrevistas, miedo a hablar en público y todos los ejemplos que dijimos antes. Y después de todo esto, la pregunta es ¿cómo evitamos el miedo? La verdad es que no podemos eliminar el miedo vital, porque es vital, es importante para nuestra supervivencia. Es normal, natural y necesario tenerlo, porque es parte del mecanismo de defensa y supervivencia que nos salva del peligro y de la muerte y nos hace expandir la raza humana. Sin embargo, sí podemos eliminar los otros miedos que no son necesarios y que no sirven para nada. Sí podemos eliminar todos esos miedos que no sirven de nada, que nos limitan, que nos estorban y que nos atrofian y que nada protege nuestra integridad física y menos nuestra vida. Entonces, ¿qué hay que hacer para eliminar esos miedos absurdos? Hay que hacer diferentes cosas. Aquí te voy a decir algunas de ellas. Primero, entender que ese miedo, como por ejemplo hablar en público, no protege tu vida, no te salva de heridas, no te sirve de nada. Ese tipo de miedos no forman parte de nuestro mecanismo de defensa y supervivencia. Entender que en vez de ayudar nuestra vida, nos limitan a disfrutar nuestra vida. Hay que entender que no estaremos heridos si sucede lo temido. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público y lo haces, no te van a surgir cortadas ni dolor muscular, ni vas a tener heridas en el cuerpo, no te va a pasar nada de eso. Si tienes miedo a reprobar un examen y lo repruebas, no te van a cortar la cabeza por eso, ni te van a cortar los dedos, ni te van a cortar los pies, no va a suceder nada de eso. Y también es importante entender que no vas a morir si sucede lo temido. Así, si tienes miedo a que la persona que amas te rechaza cuando tú le declares tu amor, no pasa nada, no te vas a morir, vas a seguir vivo. Si fracasas en un negocio que pusiste, tampoco te va a pasar nada, vas a seguir con vida. Si tienes miedo a ser burlado y te burlan, tampoco te va a pasar nada, vas a seguir vivo. Y un punto muy importante es que tú piensas qué es lo que más puede pasarte si sucede lo que tú temes. Analiza qué es lo peor que puede pasar y te darás cuenta que aunque suceda lo peor, no será algo mortal. Por ejemplo, ¿qué más puede pasar si tú invitas a salir a la persona que te gusta y te rechaza? Lo peor que puede pasar es que te diga que no quiere salir contigo. Sin embargo, vas a seguir vivo para poder invitar a otras personas mejores. Seguirás íntegro físicamente. ¿Qué más puede pasar si hablas en público y tartamudeas? Lo peor que puede pasar es que la gente se burle de ti o se ría, pero tú vas a seguir vivo, no pasa nada. Además, te puedes reír junto con ellos. ¿Qué más puede pasar si te rechazan en un grupo social? Lo peor que puede pasar es que ellos no disfrutarán tu presencia, tú seguirás vivo. Así que hay que eliminar todos esos miedos absurdos que no nos protegen de nada y hay que tener en cuenta que no sucede nada grave si sucede lo temido. No tengas esos miedos no vitales, no tengas miedos limitantes, no pasa nada. Elimina todos esos miedos absurdos que atrofian y que te limitan. Comprende que han surgido por la complejidad de nuestra evolución y desarrollo, pero no nos sirven de nada, no nos protegen de nada. Y ya para terminar, hay que tener en cuenta que los miedos vitales son importantes porque nos protegen de las situaciones peligrosas, pero los miedos absurdos que no nos protegen de nada, esos hay que eliminarlos. Y hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya gustado y que se suscriban a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.